Hola, estimados estudiantes, soy su profesor Angelino y les preparé esta guía para el curso de primero medio en donde tendremos que realizar operaciones combinadas con números racionales. Aquí está la guía que va a ser proyectada en la clase. Las instrucciones dice que es una actividad individual, tenemos un tiempo estimado de 70 minutos y lo principal es que tenemos que resolver las siguientes operaciones con números racionales transformando los decimales a fracción primero. Luego tenemos que reemplazar su valor por el de la fracción que se obtuvo para continuar aplicando la prioridad de las operaciones que nos permitirá desarrollar todos los ejercicios. Y finalmente se recuerda que todas las fracciones se deben simplificar si es que se puede. Y aquí tenemos una serie de ejercicios. El primero que es una suma, ¿cierto?, de números racionales. El segundo es una resta de números racionales. El tercero es una multiplicación de números racionales. El tercero es una división de números racionales. Y los siguientes son operaciones combinadas de números racionales. ¿Ya? Al final también sale un pequeño problema de aplicación. Bien, voy a ayudarlos y vamos a hacer este video, ¿cierto?, para resolver alguna situación similar. Yo no voy a usar los mismos números que están aquí, ¿cierto? Voy a usar unos similares. Vamos a hacer el primero entonces, a modo de ejemplo, vamos a realizar esta suma de números racionales. Por ejemplo, yo voy a utilizar el 0,5 más el 2,3. ¿Ya? Lo primero que debemos hacer es, decía la guía, es transformar los decimales a fracción. Entonces vamos a tomar el 0,5 y ya sabemos que es un decimal finito, ¿cierto? Se llama decimal finito y su valor es el mismo, o sea, 0,5. ¿Ya? Para transformar la fracción tenemos que hacerlo como lo hemos hecho en las clases anteriores, hacer una línea de fracción. Arriba en el numerador escribimos las cifras del número, 0, 5, y abajo en el denominador solamente vamos a escribir potencias de 10. O sea, vamos a escribir, por ejemplo, 10 elevado a 1, que es 10, o 10 elevado a 2, que vale 100, o 10 elevado a 3, que vale 1000, etc. ¿Ya? Entonces en el denominador escribimos una potencia de 10. Pero tenemos que preguntarnos a qué exponente va a estar elevado, al 1, al 2 o al 3. Y eso va a depender de la cantidad de cifras que estén después de la coma. En este caso solamente hay una sola cifra, es el 5, entonces se dice que se va a elevar a 1. Por lo tanto me queda 5 décimos, ¿ya? Porque 0,5 es 5 y 10 elevado a 1 vale 10. Después tenemos que preguntarnos si estas fracciones se pueden simplificar y para eso utilizamos los criterios de divisibilidad que estudiamos en clase. Y cuando los números terminan en 5 o en 0, ellos provienen de la tabla del 5, por lo tanto vamos a aplicar el criterio de divisibilidad de la tabla del 5. Entonces dividimos al numerador por 5, 5 dividido 5 es 1, y dividimos al denominador por 5, 10 dividido 5 es 2. Entonces, un medio es la fracción que representa o equivale al número decimal 0,5. Por eso se dice que el número decimal 0,5 es un número racional porque se puede escribir como fracción. Y su representación es un medio. Bien, ya tenemos entonces el primer valor para nuestro primer decimal, que en este caso sería un medio. Ahora tenemos que tomar nuestro segundo decimal, que es el 2,3. Voy a borrar esto. El video lo pueden retroceder, ¿cierto? Con todos los ejercicios deben hacer lo mismo. Primero transforman los decimales a fracción, luego reemplazan su valor por la fracción y después suman o restan. Ya, ahora tenemos entonces el 2,3. El decimal 2,3 tiene una rayita sobre el 3. Eso significa que es un decimal infinito periódico. Decimal infinito periódico. Su representación sería 2,3333 y esto se repite infinitamente. También lo vimos en clase. Bien, ¿cómo representamos entonces este decimal infinito periódico a fracción? Aquí utilizamos el siguiente procedimiento. El 2,3, que es el decimal infinito periódico,
se va a escribir como fracción haciendo la línea de fracción. Arriba en el numerador vamos a anotar las cifras que tiene, el 2 y el 3, sin la coma y sin el guión del periodo. Esa rayita se llama periodo. Siempre se va a restar. ¿Pero qué vamos a restar? Las cifras que están antes de esta rayita. ¿Quiénes están antes de esta rayita? En este caso solamente hay una cifra, ¿cierto? Esta que está aquí, que es el 2. Y ese se llama anteperiodo. Entonces, para transformar a fracción este decimal infinito periódico, 2,3, anotamos sus cifras, 2, 3, y siempre vamos a restar la cifra que está antes del periodo, que en este caso es el 2. Abajo en el denominador vamos a escribir números 9. Siempre solamente números 9. ¿Ya? ¿Y de qué van a depender esos números 9? De la cantidad de cifras que estén en el periodo. Si el periodo es esta rayita, yo me tengo que fijar cuántas cifras hay aquí. Y aquí solamente hay una, que en este caso es el 3. Por lo tanto va a ir un 9 en el denominador. ¿Ya? Si por el contrario tuviese, no sé, a ver, 4,321,6, ya. Ese es un decimal periódico, porque después de la coma, todas esas cifras, el 3, 2, 1 y 6, están debajito de la rayita del periodo. Si le quisiéramos transformar a fracción, deberíamos anotar el número completo con sus cifras solamente, 4, 3, 2, 1, 6. Deberíamos restar la cifra que está antes del periodo. La cifra que está antes del periodo es el 4. Y abajo en el denominador deberíamos anotar números 9. ¿De qué dependen esos 9? De la cantidad de cifras que tenga el periodo. El periodo tiene 1, 2, 3, 4 cifras, por lo tanto va a ir un 9 por el 3, un 9 por el 2, un 9 por el 1 y un 9 por el 6, ¿ya? Siempre los decimales periódicos se escriben 9 en el denominador. Eso también lo vimos en clase. Bien, ahora seguimos resolviendo nuestro ejercicio. Entonces, tenemos que resolver el numerador de la fracción para ver cuánto nos da. 23 menos 2 son 21, ¿cierto? Así que nos queda 21 novenos. Nuevamente hay que preguntarse si esta fracción se puede simplificar. Y efectivamente se puede simplificar por la tabla del 3 porque utilizamos el criterio de divisibilidad del 3 que dice que si sumamos las cifras, en este caso del numerador, 2 más 1 me da 3, que es un resultado de la tabla del 3, un múltiplo de 3. Y abajo en el denominador tenemos el 9, que también es un resultado de la tabla del 3. Por lo tanto, podemos dividir por 3, ¿ya? Así es que vamos a simplificar por 3 porque el 21 y el 9 son múltiplos del 3, o sea, son resultados de la tabla del 3, ¿ya? Así dividimos el numerador, 21 dividido 3 son 7 y 9 dividido 3 son 3. Por lo tanto, la fracción 7 tercios representa al número decimal infinito periódico 2,3. Y tomamos ese valor para reemplazarlo, como lo hicimos con el decimal anterior. Así es que aquí en vez de 2,3 anotamos su fracción equivalente que es 7 tercios. ¿Y qué hay que hacer con estas fracciones? Sumarlas. Entonces ahora tenemos que recordar cómo se suman las fracciones, ¿ya? También lo vimos en clase. Y utilizamos el método de la multiplicación cruzada, ¿cierto? O algunos profesores les dicen el método de la mariposa, ¿ya? Este método sirve solamente para sumar dos fracciones o para restar dos fracciones, y por eso lo utilizamos aquí en este caso. Para ello lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado, como les decía anteriormente. ¿Qué vamos a multiplicar cruzado? Vamos a multiplicar cruzado el numerador de la primera fracción, o sea el 1, multiplicado con el denominador de la segunda fracción, o sea 1 por 3. Y escribo 1 por 3. Después copio el símbolo que está entre las dos fracciones, en este caso el símbolo más, y ahora vuelvo a multiplicar de manera diagonal el denominador de la primera fracción, que es 2, con el numerador de la segunda fracción, que es 7. Entonces escribo 2 por 7. Una vez que hago esa multiplicación cruzada, inmediatamente tengo que hacer la línea de división, en este caso la línea de fracción, y abajo en el denominador tengo que multiplicar horizontal ahora los denominadores 2 por 3. ¿Ya? Resuelvo y me queda que 1 por 3 son 3, más 2 por 7 son 14, dividido en 3 por 2 que son 6. Resuelvo el numerador, 14 más 3 son 17 y me queda 17 sextos. Compruebo si esta fracción se puede simplificar.
preguntándome los criterios de divisibilidad, no se puede simplificar por 2 porque el 17 no es número par. El 6 sí, pero tendrían que ser los dos números par y no se puede. No se puede simplificar por 3 porque el 17 no proviene en la tabla del 3. El 6 sí proviene en la tabla del 3, pero como los dos no provienen de allí, no se puede por la tabla del 3. No se puede simplificar por la tabla del 5 porque no terminan en 0 y en 5, por lo tanto decimos que es una fracción irreductible. No se puede simplificar más, ¿ya? Hasta el momento, porque esos son los únicos tres criterios de divisibilidad que hemos estudiado. Es tarea de ustedes buscar los otros. Así entonces tenemos que el resultado del primer ejercicio para mí que yo inventé, ¿cierto? Es el siguiente. Resulta entonces que la suma del número decimal finito 0,5 con la suma del decimal infinito periódico 2,3 resulta en la siguiente fracción, que es igual a 17 sextos. Y ahí estaría terminado el ejercicio de suma de números racionales. ¿Ya?